Bien, ahora vamos a desarrollar la parte de los problemas propuestos sobre funciones reales, de variable real. Número 1, dice, si el conjunto de pares ordenados representa una función determina a cuadrado más AB más A por B, más B cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos este modelo de ejercicios? Tenemos que buscar las primeras componentes, ¿ya? Veamos, aquí tengo el 4, vamos a marcarlo. Aquí tengo un 4 con puntito, ¿ya? Y aquí también tenemos, ¿qué cosa? Un 4. Entonces vemos que el 4 está relacionado. ¿Con quién está relacionado el 4? Pues está relacionado con... Está relacionado con el 9. Y aquí el 4 está relacionado ¿con quién? Con el B más 13. Entonces, si es que es una función, debe cumplirse la siguiente relación, ¿no? Si las primeras componentes son iguales, entonces las segundas componentes también deben ser iguales. 9 debe ser igual a B más 13. Finalmente, el B, ¿cuánto vale? Vale menos 4. ¿Ves? Ya tenemos la primera relación. Listo. Ahí lo dejamos. Listo, ya está. Ahora, también observamos que tenemos aquí un valor 3, mira, ¿ves? Aquí está un 3 y por aquí también está un 3. Entonces, el 3, mira con quién está relacionado, con el A cuadrado menos 1. Y aquí el 3 está relacionado con con el 8. Por lo tanto, las segundas componentes deben ser iguales. Entonces lo que corresponde escribir acá es A cuadrado menos 1 debe ser igual a ¿cuánto? A 8. Luego, A cuadrado ya debe ser igual a ¿cuánto? A 9, ¿cierto? Correcto, debe ser igual a 9. Entonces, esto nos otorga dos posibilidades, ¿no? El A puede ser 3 y el A puede ser menos 3. Tengo dos opciones, porque en ambos casos esa condición se cumple, ¿ya? Se cumple. Como vemos que se cumple, sugerencia, para decidir con cuál de los valores trabajar, entonces usted tiene que escribir nuevamente la función. ¿Qué vas a hacer? Escribir nuevamente la función. A ver, vamos a escribir la función. La función es f es igual a, paréntesis, corchetes, paréntesis, menos 2,5 es el primer elemento de la función. El siguiente va a ser 3,8. El siguiente va a ser 4,9. El siguiente va a ser 3,8, ya está. 4,9 ya está. Ahora, aquí vamos a determinar, vamos a decidir si trabajamos con 3 o menos 3. ¿Listo? A ver, si yo trabajara con el 3, ¿cómo sería? Sería 3, sería 4, ¿verdad? 3 más 1 sería 4, 4,9. Listo, ya está. Pero este elemento ya está haciendo. Entonces no habría ningún problema, sería función. Pero si yo trabajara con el menos 3, ¿cuánto sería menos 3 más 1? Sería menos 2. Menos 2,9. Esto estaría totalmente mal. ¿Por qué? Porque al menos 2, estaría diciendo que al menos 2 le corresponde 9 y al menos 2 le corresponde 5. Recuérdate que a un elemento no le puede corresponder 2. Por eso entonces concluimos que este elemento no debe estar ahí, ¿no? Serían todos los elementos, nada más. Entonces, este es el valor correcto y esta última no cumple. Listo. Por lo tanto, como ya tenemos el valor de A, lo que vamos a hacer es dar la respuesta. Entonces, recuérdate que la pregunta es A cuadrado más A por B más B cuadrado. ¿Cuánto vale el A? El A vale 3 al cuadrado, sería 9. A por B sería ¿cuánto? Sería menos 12. Menos 4 por 3 sería menos 12. Más B cuadrado. Como B vale menos 4 al cuadrado sería 16. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto va a ser la respuesta final aquí?
13, ¿cierto? 25 menos 12, la respuesta correcta es la alternativa B. Así de simple. Pasamos a la pregunta número 2, es muy parecida, fíjese bien, que dice si el conjunto de pares ordenados, ahí está, es un conjunto de pares ordenados, representa una función y se cumple ¿qué? Veamos. ¿Qué se cumple? Se cumple que f de 3, a ver, vamos a ampliar un poquito. Si lo vamos a poner. Se está cumpliendo que f de 3, vamos a escribirlo. F de 3 más f de 1 es igual a 12 y f de 2 más f de 6 es igual a 20. Entonces ahora tenemos que observar las condiciones, ¿ya? A ver, f de 3, ¿cuánto sería el f de 3? Bien, ahí está. Al f de 3 le corresponde ¿cuánto? A menos 1, ¿verdad? Entonces aquí vas a ponerle a menos 1. Le ponemos el más y sigue. ¿Cuánto va a ser f de 1? Busca. F de 1 sería 5. Todo esto igual a 12. Por lo tanto, el a, ¿cuánto sería? Bien, sería 8. Ya tenemos el valor del a. Bien. Ahora vamos con lo que es el f de 2. ¿Cuánto es f de 2? A ver, buscamos f de 2. Ah, aquí está. F de 2, que le corresponde b más 7, ¿no? Entonces aquí vas a escribir b más 7. Ponemos más. F de 6. Al f de 6, mira que le corresponde 4. Entonces aquí vas a escribir 4. Todo esto, por supuesto, igual a 20. Ahora vas a tener el valor de b, que sería ¿cuánto? 9. ¿Listo? Ya tenemos el valor de b. Como tenemos el valor de a y el valor de b, y la pregunta dice calcular, determinar el valor de a por b, entonces vamos a darle respuesta. A por b, te das cuenta que va a ser 8 por 9. Y 8 por 9, ¿cuánto es? 72, clave correcta, la C. Y de esta forma termina la pregunta número 2. Continuamos. Tenemos aquí la pregunta número 3 que nos dice, dada la función donde f de 2 es 11 y f de 1 es 8. Es una función, como puede ver, lineal. Es una función lineal, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar. Sabemos que f de x es igual a ¿cuánto? Es igual a un ax más b. Ahora, vamos a reemplazar. Dice f de 2, dice, mira, f de 2. Quiere decir que en lugar del x va a ser 2, ¿cierto? Entonces tú vas a tener 2a más b. Todo esto es igual a ¿cuánto? F de 2 dice que es 11. Primera ecuación. Ahora vas a calcular el f de 1. ¿Qué significa? Que en lugar del x vas a poner 1. Entonces te va a quedar a más b. Todo esto igual a ¿cuánto, chicos? 8 por dato. En ocasiones basta observar y el tanteo sale rápido. En este caso lo vamos a hacer por sistema de ecuaciones. ¿Listo? Lo vamos a hacer por sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Restando. Si es que restamos, ¿cómo sería? A ver, 2a menos a, ¿cuánto sería? A. ¿Cierto? A, nada más. B menos B, ¿cuánto sería? B. 0, ¿verdad? 0 igual a ¿cuánto? 11 menos 8 sería ¿cuánto? 3. Tenemos el valor del A y ahora podemos encontrar el valor del B, que obviamente sería 5. Tenemos entonces los dos valores del, bueno, buscados, ¿no? De A y B. Con esto, lo que vamos a hacer es definir la función, ¿ya? Vamos a definir. Por lo tanto, la función que estamos buscando, f de x es igual a ¿cuánto? A x más b, ¿no? Entonces a vale 3, entonces sería 3x más b, pero b vale 5. Ya tenemos la función definida. Cuando ya conocemos cada valor del coeficiente, la función ya está definida. Ahora vamos con el cálculo de la pregunta, ¿no? F de 10. ¿Cuánto va a ser? Quiere decir que en lugar del x, usted solamente tiene que reemplazarle ¿cuánto? 10, ¿ya? Entonces va a ser acá 3 por x, que va a ser 10, más ¿cuánto, chicos? Más 5. ¿Cuánto sale la respuesta final? 35, clave correcta, la D de duro.
Perfecto. En la pregunta número 4, dice, sea la función, dice, halle el dominio, ¿ya? Halle el dominio de la función. A ver, recordamos, ¿qué significaba calcular el dominio de una función real? Muy bien, significaba calcular los valores reales del X. ¿Qué significa calcular el dominio? Calcular los valores reales del X. Ahora, en este caso nos están presentando una función raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una función raíz cuadrada, entonces para que exista, recuérdate que por definición el valor que está dentro del radicando, ¿ya? El 7x menos 10 menos x al cuadrado, ¿cómo tiene que ser por definición? Mayor o igual que 0 para que exista. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por menos y te sale x al cuadrado menos 7x más 10. Y aquí el símbolo de la desigualdad cambia. 0. Para resolver una inecuación, recuérdate que el método es factorización por aspa, ¿verdad? Entonces, factorizando por aspa simple en forma directa te va a quedar así. X al cuadrado sería x por x. Aquí ponemos menos, menos por más sería menos. Dos números que multiplicados den 10 y que sumados sea 7 sería obviamente el 5 y el 2, ¿ya? Recuérdate, dominio significa hallar los valores reales del X. Entonces hacemos la recta numérica, así como estás viendo. Los puntos críticos serían el 2 y el 5. Recuérdate siempre que el primer intervalo es positivo, negativo, positivo. Como tenemos menor o igual sería cerrado y por aquí también sería ¿qué cosa? Cerrado. Y como es menor o igual, la respuesta es donde tiene signo negativo. Entonces concluye, ¿no? El dominio de la función, o sea, los valores reales del X. ¿Cuánto sería? Desde 2 hasta 5. Buscamos la clave correcta. De 2 a 5, alternativa C vendría a ser la correcta. ¿Listo? Así de simple. Continuamos resolviendo. Ahora tenemos la pregunta número 5. Y aquí está la pregunta número 6. Veamos con la número 5. ¿Qué nos dice? Sea la función f, f de r en r, ¿no? Función real de variable real, ¿no? Tal que aquí está su regla de correspondencia, que es igual a menos 4x al cuadrado más 4x más 2. Determine el rango. ¿Listo? Determine el rango. Para ello, la forma más fácil, chicos, es hallar el valor del h. ¿Ya? Mire. ¿Qué hacemos? En primer lugar, vamos a hallar el vértice. Para hallar el vértice, primero tenemos que encontrar h. Para encontrar h, recuérdate que la regla especial es un alfa más beta sobre 2. Y f de h, más adelante vamos a ver esta teoría un poco más detallado. F de h es igual a ¿cuánto? A un k. ¿Listo? Muy bien. H es igual. Dividimos. Alfa más beta eran las raíces de la función. Entonces, la suma de raíces por fórmula que es igual es menos b sobre a. Entonces, ahí te das cuenta que sale menos 4 entre menos 4 sería ¿cuánto? 1. Entonces, aquí tendría que ser ¿cuánto? 1. Y abajito sería ¿cuánto? 2. Entonces, ese es el valor de h. Ahora, como nosotros sabemos que la función f de x es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 4x al cuadrado más 4x más 2. Sabemos eso. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular f de h. H, ¿cuánto vale? 1/2. Es decir, en lugar del x, vamos a reemplazar ¿cuánto? Muy bien, vamos a reemplazarle 1/2. ¿Listo? Entonces, chicos, lo que yo voy a hacer es copiar
toda la expresión y voy a borrar el X. ¿Por qué? Porque en ese lugar tenemos que reemplazar el valor del X. ¿Cuánto es el valor del X? 1/2, ¿cierto? Entonces aquí sería 1/2 al cuadrado. Aquí sería 4 por cuánto, por 1/2, más 2. Ahora hacemos la operación. Esto, recuérdate que es igual al valor del K, ¿cierto? 1/2 al cuadrado sería 1/4 por menos 4, sería menos 1 más 2 más 2. K es igual a ¿cuánto? Es igual a 3. Listo. Este dato es clave. ¿Listo? Muy bien. Una vez que tengas el valor de K, ya está sencilla la respuesta, ¿no? El rango de la función, ¿cómo va a ser? Esta parte, préstame atención, ¿ya? Préstame atención. Fíjate, por favor. Como el X cuadrado tiene negativo, entonces el rango va a ser desde el menos infinito hasta el valor K, que es 3, que es lo que hemos encontrado. Esa es la regla, ¿ya? Entonces la respuesta sería la alternativa B. A ver, para que no exista duda, escúchame por favor. Si el X al cuadrado tiene signo negativo, siempre va a ser del menos infinito hasta el valor de K. Si fuese, por ejemplo, positivo, la respuesta va a ser desde ese valor K al infinito positivo. ¿Listo? Muy bien, las reglas están dadas. Vamos con la pregunta número 6. Si el conjunto de pares ordenados nos dice representa una función determina A cuadrado más AB más, listo. Entonces, este es un problema muy similar, ¿de acuerdo? Muy parecido a una que hemos visto hace rato, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, al 4 le corresponde 1 y al 4 le corresponde B más 3. Entonces, ¿qué se deduce por la definición de función? Que el 1 tiene que ser igual, ¿ya? A B más 3. Por lo tanto, el B, ¿cuánto vale? Vale menos 2. ¿Qué más? El 3, chicos, el 3, mira, el 3 está relacionado con este valor, pero el 3 también acá está relacionado. Entonces, formaremos la igualdad. A cuadrado menos 3 debe ser igual a ¿cuánto? Igual a 22. Finalmente, A cuadrado es igual a ¿cuánto? A 25. Llegado a este punto, tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? El A puede ser 5 y el A puede ser menos 5. Tenemos dos opciones. ¿Recuerda qué se hace para saber con cuál trabajar? Eso, tenemos que redefinir nuevamente la función, ¿ya? Para ello basta escribir la función con todos sus elementos. El primer elemento es 6,5 en la función. ¿Qué más? El siguiente va a ser el 3,22. El siguiente va a ser 4,1. 3,22 está, 4,1 ya también está. A ver, el último. Si fuese 5 sería 6,9. Entonces, no cumple, porque si tú le pones aquí 6,9, al 6 aquí le corresponde 5. ¿Al 6 le puede corresponder 9? No, porque a un elemento no le puede corresponder dos valores, ¿cierto? No le puede corresponder dos valores. Por eso entonces aquí no cumple, ¿ya? Este valorcito no cumple. Por lo tanto, este es el que cumplirá. ¿A cuánto vale, chicos? A vale menos 5. A ver, reemplacemos menos 5 más 1 va a ser menos 4. Ese menos 4 está relacionado con ¿quién? Con 9. Listo, señores. Ya está nuestra función, ¿ya? Entonces tenemos, chicos, el valor de ¿quién? Del B y el valor de ¿quién? Del A también. Ya sabemos cuáles son los valores. Vamos en forma directa con la respuesta. Dice A cuadrado. El A cuadrado va a ser ¿cuánto, chicos? 25. Más A por B. ¿Cuánto es el A por B? 10. Más B cuadrado. B vale menos 2 al cuadrado sería 4. ¿Cuánto es la respuesta? 39. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos nuestra clave correcta. Alternativa D. Ese sería el resultado. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Estamos ante la pregunta número 7, que nos dice, sea la función, hay el dominio de la función.
A ver, en este caso es un caso particular. ¿Por qué? Porque tenemos ahí dos radicales. Ambos radicales son con índice par. Recordemos que para que la raíz par exista, lo que tiene que pasar con el radicando, como tiene que ser mayor o igual que 0. Y también debe cumplirse que lo que está dentro de la otra raíz, 6 menos x, como tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces te queda aquí x mayor o igual que cuánto, 2, y aquí cuánto me queda, x menor o igual que cuánto, que 6. Pero obviamente los valores de x que cumplan en esta raíz también deben cumplir en la otra raíz. Para ello, lo que vamos a hacer es hallar la intersección. Ahí está. Entonces ubicamos los valorcitos que serían obviamente el 2 y el 6. Dice mayor o igual que 2, o sea, cerrado, menor o igual que 6, cerrado. Si me dice mayor o igual que 2, entonces usted se va para la derecha. Si me dice menor o igual que 6, se va para ¿dónde? Para la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos los valores que cumplan con ambas condiciones en ambos radicales. Finalmente, concluimos, ¿no? El dominio de la función estaría dado desde el 2 cerrado hasta el 6 también cerrado. Clave correcta, alternativa C. Ahí terminaría esta pregunta, la número 7. Vea que no es muy complicado, ¿correcto? Vamos ahora con la pregunta número 8. ¿Qué dice la pregunta número 8? Sea la función f de R en R, ¿no? Función real de variable real. Ahí tenemos la regla de correspondencia. Y una vez más tenemos lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser el valor que está dentro de la raíz? Mayor o igual que 0. Entonces empezamos por ahí por definición. 12x más 1 menos 9x al cuadrado. ¿Cómo debe ser por definición? Mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque si no es mayor o igual que 0, la raíz no existe. Ahora hay que resolver esta. Multiplicamos por negativo y te va a dar así, pues, ¿no? 9x al cuadrado menos 12x menos 1. Y este símbolo cambia, el símbolo cambia. Menor o igual que ¿cuánto? Que 0. Excelente. ¿Ya? Menor o igual que 0. Listo. Ahora, aquí hay que hallar el valor podemos hallar el valor del vértice tal vez, pero se trata de factorizar, se trata de hallar los valores del x. Ya bueno, en este caso sí hay que hacer una completación de cuadrado, ¿no? Porque con aspa simple no sale directo, ¿ya? Entonces vamos a hacer con el método de completar cuadrados, ¿no? En lugar del 9x al cuadrado vas a escribir así. 3x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que tiene que ser 2. Profesor, ¿por qué tiene que ser 2? Porque 2 por 3 por 2 sería 12x, ¿ya ves? Entonces, aquí le tienes que sumar el segundo al cuadrado. Pero así como le sumas el segundo al cuadrado, le tienes que restar también el segundo al cuadrado. Y no te vayas a olvidar que había un menos 1 y todo esto era menor o igual que ¿cuánto? Que 0. Ahora hemos hecho todo esto y tenemos acá un binomio al cuadrado. Completamos y convertimos a binomio al cuadrado. Sería esta forma. 3x menos 2 todo al cuadrado. ¿Qué más? Menos 5, ¿cierto? Menos 5. Aquí tenemos ¿cuánto? Menos 5. Ese menos 5, ¿cómo va a ser? Ese menos 5, ¿cómo va a ser? Va a ser así, ¿cierto? En lugar de 5, podemos escribir así. Ya está, ¿no? Sigue siendo 5, ¿correcto? Sigue siendo 5. Interesante, ¿verdad? Interesante.
A ver, otra vez vamos a revisar. Menos 2 más 1. Sí, está bien. Hasta aquí está bien, ¿no? Posiblemente hagamos algún ajuste en las claves. Se dan cuenta que es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, ¿cómo va a ser? Va a ser un 3x menos 2, primero con más raíz de 5. Ahora viene lo mismo, ¿sí o no? 3x menos 2 menos raíz de 5. Y esto es menor o igual que 0. Listo. Vamos a hallar los puntos críticos y pues ahí va a estar el detalle, ¿no? Aquí va a estar el detalle. Entonces, muy posiblemente se haya generado alguna duda aquí. Ahí el dominio me dice, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer la recta de los números reales y vamos a ubicar los puntos críticos, ¿cierto? En el primer caso, ¿cuánto me sale el X? A ver, el X me va a salir, vamos a ponerlo más arribita esta expresión. Allá. El valor de X sería aquí, sería ¿cuánto? Sería un 2 más raíz de 5 sobre 3. ¿Listo? Y aquí sería ¿cuánto? 2 menos raíz de 5 sobre 3. Y como dice que es menor o igual, sería cerrado, cerrado, y este sería la respuesta. Así nada más. Evidentemente hay que hacer un ajuste en las alternativas, pero esa sería la respuesta. En la número 9, nos vamos acercando a la recta final. A ver, en la número 9 dice, sea la función, halle el rango de la función, ¿ya? ¿Qué significa hallar el rango de la función? Recuérdate, significa hallar los valores reales del y. Ahora, si al principio te pone este intervalo, recuérdate que es una función real de variable real, entonces nos está diciendo, oye, el x es menor que un medio y mayor que un tercio. Eso porque al principio está el dominio, por eso, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos que lograr 6x. Para eso lo que vamos a hacer a todito multiplicar por 6. Si multiplicamos por 6, ¿cómo sería? Sería un 2 menor que 6x menor que 3. Necesitamos restarle 1. Restarle 1, te queda 1 menor que 6x menos 1 menor que 2. ¿Qué hacemos ahora? Invertimos. Si es que invertimos, los extremos cambian de lugar o simplemente los símbolos mejor cambian de lugar, ¿ya? La inversa de 2 es un medio, viene al lado izquierdo. Aquí estamos invirtiendo también, sería 6x menos 1 y aquí sería simplemente 1. Necesitamos que esté arriba un 4, entonces, ¿qué significa? Que vamos a multiplicar a todo por 4. Si multiplicamos a todo por 4, ¿cuánto resulta? Resulta un 2. Aquí sería 4 sobre 6x menos 1, menor que ¿cuánto? 4. Entonces, observamos que esta expresión 4 sobre 6 menos x, ese es el f de x. F de x era y por regla de correspondencia. Entonces, esta información nos dice que y es menor que 4 y mayor que 2. Y si tenemos los valores de y, ¿qué tenemos? El rango, ¿no? Entonces, la respuesta es la alternativa B. Ahora pasamos a la pregunta número 10. ¿Qué dice? Sea la función, ahí nos da lo que es el valor de x, ¿ya? Recuérdate esta frase. A partir del dominio se puede construir el rango, ¿de acuerdo? A partir del dominio, ¿qué se puede construir? El rango. Entonces, nos está diciendo x es menor que 9 y x es mayor que 6, ¿ya? El f de x, o sea, y es igual a ¿cuánto? A x menos 3 todo al cuadrado. Sería acá un menos 8. ¿Listo? Si desarrollas todo el binomio al cuadrado y le restas 8, te va a dar justamente esa expresión. ¿Listo? Entonces, para encontrar los valores del y, tenemos que construir esta expresión. Ya tengo x, pero yo necesito x menos 3 al cuadrado y finalmente le voy a restar 8. Entonces, empecemos restándole 3. ¿Cuánto tendrías aquí? Tendrías 3. Sería x menos 3. Y aquí sería ¿cuánto? 6.
Ahora vas a elevar al cuadrado. Entonces, si es que elevas al cuadrado, ¿cómo te queda? Elevamos al cuadrado. Mira, mira, esto significa al cuadrado. Al cuadrado, al cuadrado. Y desarrollamos, me va a dar cuánto aquí, me va a dar un 9. Aquí obviamente va a resultar x menos 3 al cuadrado, menor que ¿cuánto? 36. Llegado a este momento, lo que voy a hacer ahora es restar. ¿Listo? ¿Qué necesitamos restarle? Necesitamos restarle menos 8. Entonces aquí le vas a quitar 8. Aquí también le vas a quitar 8. Y aquí también le vas a quitar 8. Pero grande va a ser tu sorpresa cuando te des cuenta que esta expresión que has construido, que hemos construido, x menos 3 al cuadrado menos 8 representa y. Entonces aquí tenemos que y es menor que y mayor que. Es menor que 36 menos 8 sería 28. Y 9 menos 8 sería 1. Por lo tanto, chicos, el rango va desde 1 hasta 28, abierto en ambos extremos. La respuesta correcta es la alternativa C.